¿Qué les parece si hablamos de política, pero a un nivel teórico y a un nivel popular? Por lo general, los salvadoreños no nos gusta la política. Decimos que la política la vemos de manera despectiva. La asociamos a la corrupción y la asociamos a, eh, no sé, a las cosas incorrectas que suceden en los procesos dinámicos que se da en la praxis de la política. A los políticos los asociamos con corrupción, pero yo diría que eso es politiquería. Entonces hay que diferenciar la politiquería de la política. No es que la política sea mala, como nosotros los salvadoreños lo creemos. De hecho, eh, ¿qué podríamos decir al respecto? Veamos, la política es una palabra griega, de origen griego, que se deriva de la palabra polis. ¿Qué era la polis? Era la ciudad-estado griega. La ciudad-estado griega es en la que sus ciudadanos, que era una minoría bien reducida, velaban por el bien común. Entonces, etimológicamente, del griego antiguo, o mejor dicho, del griego clásico, podríamos decir que la palabra política significa la búsqueda del bien común y por tanto no debería de ser algo que debiéramos de ver con desprecio, especialmente porque la política se asocia a todos esos elementos que están relacionados con nuestra vida diaria, ¿verdad? Con el bien común en lo que supone la administración de la polis o de la ciudad-estado griego. Después podría ser la red pública, o sea, la propiedad pública, ¿verdad? La propiedad pública, por ejemplo, los impuestos, cuántos impuestos pagamos, si es justo lo que pagamos o lo que no pagamos de impuestos, si existe un sistema progresivo o regresivo en los impuestos, si todo sube y todo está más barato, si los políticos velan por nuestros propios intereses. Entonces, la política se relaciona mucho con nuestra vida diaria. Los salvadoreños decimos, si no como, si no trabajo, no como, decimos. Pero eso, por eso yo no me meto en la política, decimos. Pero eso no es una verdad. Eh, no es una realidad, eso es conocimiento popular. Si usted no participa en la política, puede pagar más impuestos. La inflación puede ser que le reduzca su sueldo mínimo y después no le alcance ni para pagar la electricidad, ¿verdad? Tal vez lo que le interesa sean eh, las políticas sociales que benefician a la gente de abajo en lugar de beneficiar a los ricos, ¿verdad? Hay partidos que recortan impuestos a los ricos y nos ponen los impuestos a nosotros los pobres. Entonces, la política es importante para tomar parte en esas decisiones. Ahora, ¿qué más decir de la política? Que la política se puede ver como una ciencia. Entonces tendríamos la ciencia política. Pero, algo más interesante, también está la filosofía política. ¿Y qué es la filosofía política? La filosofía política es el deber ser. ¿Cómo debería de ser la política? Los políticos deberían de ser buenos. Los políticos deberían de velar por el interés de todos los salvadoreños. Pero eso es el deber ser. Y de ahí viene la ciencia política. La ciencia política es el ser, lo que es. Entonces la ciencia política estudia los hechos empíricos con datos cuya observación le ayuden a describir no el deber ser, sino lo que es en la realidad. ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía política? Bueno, estudia los fundamentos del poder. Ahí hablamos de la justicia, la libertad y el gobierno. Vaya, imagínense, es algo más como ideal. En cambio, la ciencia política, que es el ser, tiene como objeto de estudio el sistema de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno tenemos? Una república popular, una república socialista, una república capitalista, una monarquía absolutista, una monarquía constitucional. Eh,
Eso es lo que quiere saber la ciencia política. Entonces eso es lo que observa y es lo que quiere conocer. También le interesa el comportamiento de los políticos. No cómo debieran ser, sino cómo se comportan. Cómo se comportan, qué es lo que hacen para mantenerse en el poder, o qué es lo que hacen en su praxis política, cuál es su prioridad, ayudarle a la gente o velar por sus propios intereses, o simplemente aferrarse al poder. Eso es realismo político. Y también le interesan las estructuras políticas, ¿verdad? Las estructuras políticas, si es una república, podríamos decir cuáles son sus estructuras políticas, la constitución, los tres poderes, ¿verdad? Eso le interesa estudiarlo, describirlo y verificarlo con datos cuantitativos o cualitativos. ¿Qué más podemos decir de la filosofía política? La filosofía política es normativa, porque como trabaja con lo ideal, con la de gato, bigote de gato, con la de gato, porque como trabaja con lo ideal, ¿verdad? Entonces nos dice, con el deber ser, por eso es normativa, porque nos dice, bueno, la política se tiene que fundamentar en ideales, tiene que haber una legitimidad moral de las instituciones. No tienen que estar ahí solo por estar, sino que tienen que tener una justificación, una legitimidad. Y en cambio la ciencia política no, ¿verdad? Ella lo que estudia es qué es y cómo funciona el Estado. Observa y análisis datos para llegar a esa comprensión. Estudia hechos y conductas reales en la política. ¿Cómo se comportan los políticos? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se comportan y cuáles son los hechos que existen? ¿Cuáles son los hechos y qué nos dicen y hacia dónde nos llevan? Uh, entonces la filosofía política nos diría cómo debe de ser el Estado y se fundamenta en el razonamiento lógico, pero también la ética. Vaya, en la ciencia política no hay ética, es el análisis crudo del realismo desencarnado, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es? Eso es la ciencia política. No, la filosofía política es un racionamiento lógico fundamentado en la ética, pero también se fundamenta en valores y principios abstractos. El Estado debería de ser así en función de estos valores y estos principios que compartimos en nuestra sociedad y que nos benefician a la mayoría. Dos ejemplos de filósofos que trabajaron la filosofía política son Tomás de Aquino y Platón. Ellos estudiaban el buen gobierno o decían cómo debe de ser en la república. Por ejemplo, Platón, escrita por Platón, él se dedica a describir cómo debería de ser el buen gobierno, pero para eso él lo hace desde el análisis de la cultura griega, las virtudes. Tomás de Aquino lo hace desde el análisis de la moral cristiana, el amor al prójimo, la compasión, la solidaridad. Entonces, el deber ser. Y la ciencia política, ahí tenemos el realismo político. Maquiavelo, qué maquiavélico es este político, ¿verdad? Qué malo es. Eso significa, bueno, en realidad no es tan así. El Príncipe es la obra que estudia el realismo político y es lo que se conoce como la génesis de la ciencia política moderna. Maquiavelo escribe El Príncipe allá a finales del siglo XV. Imagínense qué interesante. En Italia, donde están las ciudades-estado, comerciales, ¿verdad? Y cuando se empieza a descubrir América. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Ese contexto histórico. Analiza la realidad cruda, ¿verdad? ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo actúan los políticos? ¿Qué hacen para afianzarse el poder? No estudia la ética, no. Lo que hacen los políticos, ¿verdad? Por ejemplo, estudia a César Borja, a la familia Borja. ¿Qué hacen para mantenerse el poder? ¿Cuáles son los complots que estructuran? ¿Cuáles son las estructuras políticas y las redes políticas que establecen? Entonces lo que le interesa es cómo actúan los gobernantes. También tenemos el fracaso o el éxito de los políticos. Los políticos fracasan o triunfan en sus intereses, ¿verdad? Mantenerse el poder. De esa manera también pueden afianzarse en lo económico y pueden afianzarse como facciones económicas poderosas de un Estado. Y aunque a Maquiavelo se le ve despectivamente
porque es el iniciador del realismo político. eh, eh, su principio o postura ética era la grandeza y la estabilidad de la república. Él investigaba todo esto porque quería asegurarse de que la república fuera grande, ¿verdad? Y fuera también estable. Él creía en este sistema político porque él había estudiado a los clásicos, a los romanos. Ahí los dejo. Piensen que la política no es malo. Eduquémonos, leamos para comprender estos temas complejos.